Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. Pasan 37 minutos de la 1 de la tarde y vamos a hablar de naturaleza. Ya saben que cada 2 lunes tenemos una cita con los amigos de la Asociación Iberozoa, especializados en hacer sensibilización y sobre todo dar a conocer diferentes aspectos de esos animales, plantas que viven en los ecosistemas. Y en esta ocasión volvemos a hablar de arácnidos, posiblemente una de esas especies animales que tienen muy mala fama porque están conectados con, sobre todo, pues venenos y demás, ¿no? Vamos a hablar con Manuel Mármol Melendo, biólogo de Iberozoa Granada. ¿Qué tal, Manuel? Bienvenido. Buenas, encantado como siempre. Igualmente. Bueno, en esta ocasión habéis elegido hablar de un tipo de arácnidos muy particular que son los escorpiones. También otros bichos, como aquel que dice, con muy mala fama. Efectivamente. Uh-huh. Bueno, cuando se habla de escorpiones, lo primero que se suele venir a la cabeza no es el veneno, ¿no? Que pican. Y es verdad que pues, en ocasiones la picadura de los escorpiones es peor que la que pueden ser la de las arañas, ¿no? Y que hay que tener precaución con ello. Pero, pues dicho esto, en España no se ha registrado aquí ninguna muerte por escorpión en tiempos recientes. Y es que las especies que tenemos en nuestro país, pues no tienen un veneno demasiado potente comparado con el que sí pueden tener de las especies de otras partes del mundo, ¿no? Como por ejemplo Marruecos, donde sí que hay varios tipos de escorpión que son letales para el ser humano. Ajá, bueno, pues para aquellos que se muevan por aquí por España y que siempre han dicho, bueno, yo no salgo al campo porque me puedo encontrar con algún escorpión y es venenoso y voy a tener problemas. Bueno, pues que sepan que no son mortales, aunque sí que pican. Sí, a ver, los escorpiones principalmente pican para defenderse, tampoco son animales agresivos que vayan ahí a por ti a picarte porque sí, para ellos el veneno es costoso de producir y lo necesitan pues para cazar a sus presas, para defenderse de sus depredadores, ¿no? Entonces aquí en España tenemos 3 tipos de escorpión. El primero son los escorpiones de la madera, del género Euscorpium, que de esto en principio se conocen 2 especies españolas, que son el escorpión negro de cola amarilla, que es un escorpión que tenemos solamente en algunas zonas de Cataluña y Baleares, y el escorpión balear, que es un escorpión así de color clarito, que vive solamente, como indica el nombre, en las Baleares, ¿no? Y que, pues bueno, estas 2 especies de escorpiones son inofensivos, los escorpiones de la madera no son agresivos, no suelen picar y su veneno a unas malas como el de una abeja. Luego tenemos el segundo tipo, que es el escorpión ciego, que es una especie rara que no tiene ojos y que solamente vive en algunas cuevas del Pirineo. Entonces, bueno, no creo que se lo vaya a encontrar mucha gente, pueden estar tranquilos. Y aparte, pues, es también inofensivo. Y luego, por último, tenemos los escorpiones estos amarillos típicos, amarillo anaranjado, que son los que vemos normalmente en el campo, que son los del género Puzzus. Estos sí están por toda la península. Y pues hay un puñado de especies que se parecen mucho entre sí, ¿no? Y son de los 3 tipos los que tienen la picadura un poquito más peliaguda, digamos. Uh-huh. De todas formas, el efecto varía según la persona. Yo conozco, por ejemplo, una persona que le picaron uno de estos escorpiones en la rodilla, no se dio cuenta, se apoyó, el escorpión estaba debajo y le picó, y simplemente se le inflamó un poco la rodilla y ya está. Sin embargo, a otra persona le picaron en la mano, la apoyó en un olivo, no se dio cuenta de que había un escorpión y le picó. Y este pues sí estuvo varios días con fiebre en cama. De todas formas, como digo, la picadura no es mortal y si tú vas al médico por picadura de escorpión, no te ponen antídoto porque es que no hay antídoto. Simplemente por el simple hecho de que nunca ha hecho falta. Lo que te recetarán serán analgésicos y otros medicamentos para paliar un poco el dolor, porque es verdad que duele bastante, pero pues bueno, para ahí estás tranquilos que morir no vaya a morir. Ya no sé lo que se dice siempre de niños y ancianos son más vulnerables. No sé qué, claro, no sé qué le pasa. ¿Qué pasaría si le picaron un escorpión de estos a, pongamos, un bebé o un niño muy pequeño? Pero bueno, por suerte tampoco ha pasado nunca, al menos en tiempos recientes. Y también es normal porque los escorpiones están normalmente bajo piedra o salen sobre todo por la noche, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, un poco de tranquilidad. También, por último, hay, aparte de los 3 tipos de escorpión que he dicho, han venido algunas especies introducidas de otras partes del mundo, pero
ninguna de las que ha venido son peligrosas realmente para el ser humano y aparte están en zonas muy localizadas, que no es fácil tampoco encontrarlo. Ujú. Bueno, pues ya lo hemos entendido. Hay que tener cuidado cuando salimos al campo de que no nos piquen, pero eso sí, recordemos que no son mortales, que dependiendo de nuestra Tranquilidad. constitución, pues puede generarnos un poquito de dolor o a lo mejor que estemos incómodos con fiebre unos cuantos días. No nos vamos a morir de cualquier manera. Efectivamente. Bueno, siguiendo con el tema de los escorpiones, antes has dicho una cuestión interesante y es que no crees que un bebé vaya a ir a buscarlos bajo piedras o de noche. ¿Dónde se moverían estos animales? Como decimos, no es habitual encontrárselos. No, durante el día, claro, son animales que se queman bajo la luz del sol muy fácilmente. Ujú, Entonces siempre van a intentar huir de la luz. No es imposible verlos durante el día, pero es raro. Entonces, pues simplemente durante el día suelen estar ocultos debajo de piedras o cortezas y luego pues se mueven principalmente de noche, que es cuando salen a cazar. ujú. Por cierto, ahora que hablas de quemarse, una de las historias que siempre te cuentan sobre los escorpiones es que si los rodeas con fuego, no sé, o intentas limitar su movimiento con ese fuego, ellos llegan a utilizar su propio veneno contra ellos mismos, ¿no? Ante esa situación. ¿Esto es verdad? Pues no, eso es un mito. Y se desmonta por el hecho de que los escorpiones realmente son o inmunes o muy resistentes a su propio veneno. Entonces, además tampoco son bichos lo bastante inteligentes como para pensar, uy, como no puedo escapar del fuego, me pico a mí mismo y me Ya. suicido Ujú, para acabar más rápido. No tienen la capacidad para razonar eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa realmente? Porque si tú rodeas un escorpión con fuego, pues por un lado el escorpión empieza a cocerse vivo con el calor y por otro empieza a intoxicarse con el humo, ¿no? Igual que a nosotros, las personas, cuando hay un incendio. Entonces, pues ambos factores afectan a su sistema nervioso y el escorpión pues empieza a convulsionar, empieza ujú. a darle espasmos. Entonces, es muy fácil que en uno de estos espasmos sin cara se clave el propio aguijón. Ajá. Pero realmente no es el veneno lo que lo mata, sino que lo mata el fuego Ujú. y el humo. Así que, pues no se suicida. Dicho esto, pues hombre, obviamente todo esto de rodear a un escorpión con fuego es una tortura bastante dolorosa para el animal, así que aunque no os gusten, no le rodeéis los escorpiones con fuego, hombre. No se os ocurre esta cosa que estamos comentando. Bueno, hemos dicho antes que es verdad que estos animales suelen tener muy mala fama. Cuando uno piensa en un escorpión siempre es como muy negativo y tal, pero la verdad es que tienen su función dentro de los ecosistemas donde se mueven. Pues efectivamente, por un lado son depredadores que cazan un montón de grillos, cucarachas, otros insectos, también arañas, pues que estos bichitos se convertirían en plagas si no hubiera un depredador ahí controlándolos. Y luego, al mismo tiempo, a pesar de que tienen veneno para defenderse, ellos también son presas y alimentos de otros muchos animales, como pueden ser lagartos o rapaces pequeños como los mochuelos o los cernícalos. Entonces, están ahí en mitad de la cadena alimenticia y si los quitamos, pues afecta tanto a lo que tienen debajo como a lo que tienen encima. Ujú, claro. Y una pregunta más. Bueno, hemos escuchado alguna vez alacrán también con un animal muy parecido al escorpión. ¿Es lo mismo o son dos especies diferentes? No, pues es exactamente lo mismo. Alacrán viene del árabe y se traduce literalmente como escorpión. Entonces, claro, como aquí en la península tuvimos mucha influencia musulmana, ¿no? Pues se nos quedó también esa palabra, pero significa lo mismo. Ujú, muy bien. Bueno, y en cuanto a ¿desde cuándo están los escorpiones en nuestro planeta? Pues son animales muy antiguos. Llevan aquí 435 millones de años, por lo que son bastante más antiguos que los dinosaurios. De hecho, son incluso más antiguos que los árboles. O sea, ya había escorpiones antes de que hubiera árboles en la Tierra. Originalmente eran animales acuáticos, algunos eran bastante grandes. Había un escorpión de estos prehistóricos, el brontoscorpio, que llegaba a medir 1 metro, con un aguijón del tamaño de una bombilla. Y como digo, pues eran acuáticos, pero no tardaron mucho en colonizar el medio terrestre. De hecho, están entre los primeros, y de los primeros animales, sino que los primeros que colonizaron el medio terrestre. Ujú, Y desde entonces pues, han sobrevivido de todo, han pasado por glaciaciones, inundaciones, periodos de sequía extrema, 4 grandes extinciones masivas, incluyendo la del meteorito este que extinguió a los dinosaurios. O ujú. sea que son bichos muy duros y muy todoterrenos. Ajá. Y por cierto, otra curiosidad, generalmente solemos conectar al escorpión con ambientes cálidos, incluso desérticos, ¿no? ¿Esto es verdad? ¿Es así? ¿O también los encontramos en otros lugares que no tienen ese ecosistema? Pues sí que es verdad que están bastante bien adaptadas a zonas áridas y normalmente es en esas zonas donde se da a veces la mayor diversidad de escorpiones, ¿no?
Pero sí, las podemos encontrar también en selva, por eso que decía que han pasado también inundaciones y demás, o incluso en zonas alpinas que pasan gran parte del año cubiertas de nieve, ¿no? Aquí en España, en Sierra Nevada, tenemos, por ejemplo, una especie endémica de escorpión, ¿no? Que vive en la montaña, el Buzu nevadensis, y lo que hace para resguardarse del frío durante los muchos meses que está la montaña cubierta de nieve es escapar madrigueras muy profundas a las cuales pues, es capaz de resistirnos hasta que llega la primavera y puede volver a salir de nuevo. En general, los escorpiones son muy buenos excavadores y eso pues les permite refugiarse de inclemencias del tiempo y otros factores, ¿no? Entonces, seguramente sea esa también una de las razones por las que han aguantado tanto tiempo y han sobrevivido a tanto. Bueno, y ya por último, una cuestión, les vamos a recomendar que recuperen esta conversación que tenemos con Manuel Mármol de la Asociación Iberoactúa en nuestro diario digital, madridnorte24horas.com, donde van a encontrar una información y donde van a ver una fotografía que nos ha enviado Manuel de un escorpión que me ha llamado mucho la atención porque era de un color parecía verde, azul, pero sobre todo fluorescente. Esto no es un efecto visual que tú nos has dado en la fotografía, esto es la realidad, ¿no? ¿Estos animales tienen ese efecto? Pues sí, es una cosa bastante curiosa que ha traído de cabeza a los científicos durante muchas décadas. Y es que si tú apuntas con una lámpara de luz ultravioleta a un escorpión en la oscuridad, brilla, fluorece, como tú dices, de este color así verde azulado. Tienen, por lo visto, en su corazón unos compuestos químicos que son los que cuando le llega la luz ultravioleta reflejan esta luz así con un brillo como espectral, ¿no? El debate estaría en de qué le sirve esto al escorpión, porque claro, hay autores que se han hecho algunos experimentos, no termina de quedar claro, hay autores que dicen que pues no tiene por qué servirle de nada, que a lo mejor simplemente los compuestos estos de su coraza le son beneficiosos por otros motivos y da la casualidad de que fluorecen cuando les das con la luz. Otros dicen que bueno, que a lo mejor como los ojos de los escorpiones no detectan el ultravioleta, pero sí detectan la luz verde, a lo mejor les puede servir para guiarse de alguna forma durante las noches con luna y demás. Ya que la luna, pues claro, refleja la luz del sol, pues tiene también una parte del ultravioleta. Pero tampoco está demostrado. Entonces, de momento sigue ahí un poco el debate, ¿no? Y no tenemos una respuesta definitiva. Pero por otro lado, una cosa muy interesante es que estos compuestos que le hacen brillar también tienen un cierto potencial médico. No exactamente médico, sino más bien diagnóstico. Ya es que estudiando la física de cómo estos compuestos reflejan la luz y demás, se ha obtenido información que podría usarse en un futuro para detectar las cataratas en humanos de forma temprana, más temprana que los análisis actuales, ¿no? Entonces, por eso te digo que siempre es muy importante estudiar bien a cada especie, a cada animal, cada planta y cada hongo, porque nunca se sabe qué información útil podemos sacar de ella. Pero bueno, eso si quieres, pues lo hablamos en otro día porque es tema también para explayarse. Muy bien, bueno, pues nada, muchas gracias por habernos ofrecido toda esta información interesante sobre los escorpiones, este tipo de arácnido de los que podemos encontrar aquí en España algún ejemplar, aunque es verdad que va a ser difícil encontrárselos, suelen tener sus costumbres más bien nocturnas y tal, y sobre todo, bueno, pues datos curiosos, hemos desmontado algún mito y demás. Hemos hablado con Manuel Mármol Melendo de Iberozoa Granada. Muchas gracias por toda esta información y hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Adiós, gracias.